Bueno, ¿cómo va? Em, a ver si con este video redondeamos las ideas que estuvimos laburando el otro día. Para las consideraciones iniciales de porcentaje, tienen un PDF para ir a consultar en la plataforma. Este va ya más orientado a pensar esos problemas con inflación acumulada que estuvimos trabajando y que dieron un poco de trabajo. Y que además son bastante interesantes. Vamos a iniciar considerando el problema que supone una evolución de precios durante 3 meses con una inflación constante de 5% por mes. Y el punto es llegar a determinar cuánta inflación se acumula, cuánto aumento de precios se acumula, como se quiera mirar, o qué pasa con el precio original. En principio tenemos un producto que va a aumentar un 5% en una primera etapa, en este primer mes. Nosotros ya dijimos, lo vamos a repetir acá, que aumentar un 5% un valor significa obtener o calcular o determinar el 105% del valor original. Y calcular el 105% de algo es muy sencillo, también lo charlamos, lo reiteramos. Estaría, estoy queriendo encontrar esto, esperen que habilito el puntero. Estaría siendo tan simple como establecer un producto. Esta fracción del 105% ya lo charlamos un montón de veces, quiere decir 105 por cada 100 partes o 105%. Y finalmente terminamos estableciendo el producto de la suma original por un valor, y ese valor es un número decimal. Si es 1,05 vemos que responde al 105%. Esto lo estuvimos haciendo. Entonces, en el primer mes, como vemos acá, suponemos que la caja es el estado de precios de un producto. El primer mes que pasa se va a multiplicar por 1,05. El segundo mes, el precio que tenía el mes anterior, que es este producto, ¿sí?, se va a multiplicar por 1,5 y así el último mes va a ocurrir lo mismo. De modo que al cabo de 3 meses ese precio, esa referencia que estamos considerando, se multiplicó 3 veces por 1,05. Y la verdad que multiplicar 3 veces por 1,05, lo charlamos, lo sabemos, es multiplicar por el cubo de 1,05. Utilizamos máxima o la calculadora, lo que ustedes quieran, yo ya saben que uso máxima para calcular ese valor, y terminamos definiendo que el precio original al cabo de 3 meses va a terminar multiplicado por 1,15. Atención, este valor 1,15 yo lo simplifico en la lectura, es una expresión decimal, ¿sí? Lo que nosotros queremos es obtener una expresión porcentual. Voy a volver hacia atrás unas diapositivas para que nos quede más claro. En este caso tenemos como expresión decimal, déjenme que no puedo, como expresión decimal 1,05 y como expresión porcentual 105 sobre 100 o 105%. Bueno, acá es lo mismo. Ahora tenemos una expresión decimal que es 1,15, ¿bien? Y necesitamos convertir esa expresión decimal en una expresión porcentual. Lo que vamos a hacer es multiplicarla por 100, por lo tanto se va a convertir en 115,57. ¿Qué significa esto? Que al cabo de 3 meses lo que tenemos es el 115,57% del precio original o de ese precio de referencia. ¿Qué significa esto? Si tenemos el 115%, yo lo voy a redondear, significa que tenemos el 100% que constituía el valor original y lo que excede, el sobrante, es lo acumulado de la inflación, en este caso 15%. Estoy simplificando y omitiendo decimales, ¿sí? Decimos que en este problema en particular la inflación acumulada es de 15,57%. O sea, a cabo de 3 meses de una inflación de 5% por mes, acumulamos un 15,57%. Lo charlamos, lo voy a volver a decir. Mucha gente cree que se suma la inflación mensual. Gran error. Bueno, hagamos un pequeño cambio. Pensemos cuánto acumulamos en un año con la misma inflación. Bueno, mi precio de referencia, mi precio original, que estoy considerando, pesos P, se va a multiplicar por 1,05
una cantidad de veces que es 12. ¿Por qué 12? Porque voy a tener 12 meses de evolución. Por lo tanto, voy a tener escrito 1,05 elevado a la 12 multiplicado por el precio de referencia. La potencia nos va a ahorrar un montón de problemas y después nos va a dar un montón de soluciones. Usamos WX máxima o lo que ustedes quieran para calcular este valor. Obtenemos, claro, una aproximación. Ustedes vean que yo estoy utilizando una expresión con 4 decimales y el resultado que obtengo con máxima tiene bastantes más, incluso podrían faltar, de hecho es así. No nos importa, estamos calculando inflación acumulada con 2 decimales, estamos muy bien. ¿Por qué digo 2 si estoy mostrando 4? Porque recordemos que voy a multiplicar por 100 en cierto momento. Entonces, bueno, lo que decimos que al cabo de 12 meses el precio de referencia termina multiplicado por 1,7958. Por lo tanto, lo que tenemos, convirtiendo de nuevo una expresión porcentual, es el 179,58% del precio de referencia. Quiere decir que al cabo de un año vamos a obtener el 179% del valor original. ¿Qué significa? El 100% es el valor original. Lo que sobra es lo que se infló o acumuló. El 79,58% de inflación se acumuló a lo largo de, quiero encontrar el puntero, a lo largo de un año con la inflación del 5% mensual. Fíjense que acá se nota más, ¿no? Si yo llego a calcular 5 por 12 que da 60, quien crea que se suma la inflación de cada mes va a pensar que se acumula un 60%, y ahora está bastante lejos, es un 79,58%. Bien, de esta manera van a poder resolver un montón de ejercicios del trabajo práctico. Pero había una situación que resultaba más complicada, y en términos de la pregunta que está al principio de la presentación, ¿para qué me sirve la matemática más útil?, que es poder determinar el problema al revés. Yo quiero acumular tanta inflación, ¿cuál tiene que ser la inflación mensual para que al cabo de un año esté acumulando el determinado porcentaje de inflación? En este problema que voy a usar como ejemplo es el 90, o sea, yo voy a proponer que tengo, durante 12 meses una cierta inflación, lo pongo con un circulito porque es algo desconocido, y el acumulado de toda esa inflación yo quiero que sea el 90%. Quiero aclarar algo. Si voy a acumular una inflación del 90% un cierto producto, lo que voy a obtener al final del año va a ser el producto, o sea, el 100%, más el 90% de inflación. O sea que me voy a quedar con el 190% del valor de referencia. Esto lo quiero decir antes de empezar. Iniciamos. Nosotros queremos determinar una inflación mensual que no conocemos y, como es costumbre en matemática, bueno, también en física, identificamos esa cantidad desconocida con una letra y vamos a elegir la letra I, podría ser la letra que usted quiera. Vamos a recordar algo. Cuando la inflación mensual era del 5% en aquel problema que estuvimos resolviendo juntos, lo que yo decía es que mes a mes el precio se transformaba en el 105% de lo que era antes. Por lo tanto, lo multiplicaba por 1,05. Estoy seguro que lo recuerdan, si no, volvemos hacia atrás en las diapos. No voy a volver, ustedes vuelvan para atrás en el video. Si la inflación hubiese sido un 7% por mes, bueno, cada mes el precio de referencia se convierte en un 7% de lo que era antes, por lo tanto quedaba multiplicado por 1,07. Bueno, en este caso, que vamos a tener una inflación del I% por mes, cada mes, durante los 12 meses que vamos a estudiar, el precio de referencia se va a convertir en un número que no puedo pronunciar, pero resulta hacer la cuenta 100 más I dividido 100. Lo mismo pasó con el 5, lo mismo pasó con el 7. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a analizar que tenemos un cierto precio de referencia, que es P, y mes a mes, durante 12 meses, ese precio de referencia se va a multiplicar por ese valor que yo no puedo determinar porque no sé cuánto vale I. Esto va a ocurrir durante 12 meses. Bien, en total voy a tener 12 productos de 100 más I sobre 100. Y esto va a ser igual al 190% del precio de referencia. ¿Por qué? Porque digo que quiero acumular un 90% de inflación. Voy a tener el precio P
más el 90% de P. Entonces voy a tener el 190% de P. ¿Bien? Ahora vamos a decir, bueno, esto ya está comentado, lo leen si quieren. Tenemos que, en lugar de decir que a P lo multiplicamos 12 veces por 100 más I sobre 100, voy a utilizar la notación de potencia que ya nos es bastante habitual. Y ese factor de multiplicación queda elevado a la 12. Como 190 sobre 100 es 1,9, ya vamos mejorando la ecuación. ¿Qué pasó con los precios de referencia que estaban en esta parte de la ecuación? Lo que hice fue dividir por el precio de referencia, que es un valor no nulo. Aclaro por si esto lo ve alguien avesado en la matemática. Bien, entonces tenemos una ecuación que es 100 más I elevado a la 12 dividido 100 igual a 1,9. Y acá hago una pausa. Estuvimos comentando en el pizarrón el otro día que nosotros sabemos cómo resolver esta ecuación. Si tenemos x cubo igual a 9, lo que decimos finalmente es que x va a ser igual a la raíz cúbica de 9. Y así despejábamos habitualmente. Ojo, que nosotros conocemos raíces cúbicas y raíces cuadradas en las calculadoras. Pero ¿qué pasa si tenemos x a la séptima igual a 9? El despeje sería que x va a ser igual a la raíz séptima de 9. Y esto en la calculadora no aparece. Para resolver este problema yo propuse utilizar algo que se llama expresar un radical como potencia, es decir, convertir expresiones radicales, que son estas, en expresiones de potencia, o sea, 9 elevado al algo. Si lo buscan en internet lo van a encontrar, nosotros ya lo charlamos. La idea es la siguiente. Si yo tengo esto es porque el exponente del 9 es un 1, y lo que decimos es que se convierte en 9 elevado, presten mucha atención, a 1 dividido 7. O sea, el exponente es una fracción, es un número racional. Entonces, si quiero calcular la raíz séptima de 9, lo que hago es elevar 9 a la 1 séptima, que con WX máxima lo podemos hacer, con las calculadoras también. Vamos a decir 9 elevado, y entre paréntesis 1 séptimo, porque si no va a elevar a la 1 y después dividir por 7. X a la 1 séptimo. No nos sirve, nosotros queremos una expresión decimal aproximada, utilizamos el coma número y ahí tenemos que es 1, un número con muchos decimales, de los cuales ya les anticipo, esto es solo una porción porque es un número irracional. Si yo elevo este número a la séptima, tendría que encontrar algo parecido a 9 y ustedes ven ya que tiene mucha cara de 9. Por lo tanto, me imagino ya que si tengo que resolver una ecuación como la que veíamos recién, en donde tengo x a la 12 igual a, no sé, 5, voy a decir que x es igual a la raíz quinta de 5, y para calcular esto voy a utilizar la forma de potencia 5 a la 1 quinto. Bien, esto lo aclaramos en clase el otro día, no quería dejarlo pasar por alto, sobre todo porque seguro que Milagro estás viendo el video y vos no viniste a clase. Bien, entonces, quiero recuperar el puntero. Vamos a retroceder. Tenemos un precio de referencia que se multiplica por 100 más I sobre 100, por esto que charlamos, 12 veces, y esto nos va a devolver el 190% del precio de referencia. Vamos a convertir el 190% en una expresión de fracción. Vamos a decir que 190 sobre 100 es 1,9, vamos a cancelarlo dividiendo por P en ambos miembros y obtenemos una ecuación bastante accesible ya. Lo primero que vamos a hacer es sacarnos de encima este exponente. Para hacer eso vamos a decir que 100 más I sobre 100 es igual a 1,9 elevado a la 12, 1,9 elevado a la 1 sobre 12. Recuerden que esto es 1,9 raíz 12 de 1,9. Bien, una manera de escribirlo, lo pueden escribir como quieran. Luego el 100 que divide nos lo quitamos encima multiplicando por 100 en ambos miembros. Por último, el 100 que suma nos lo quitamos encima restando 100 en ambos miembros y obtenemos esta expresión que podemos calcularla con WX máxima del mismo modo que hice yo hace un ratito en vivo. Obtenemos 5,49 como valor aproximado, por lo tanto decimos que I es 5,49
Si ustedes quieren, lo pueden redondear en 5,5 y si no, no. Y vamos a decir finalmente, para dar respuesta a este problema, que con una inflación mensual del 5,5% mensual, se acumula a lo largo de un año una inflación de 90%. Bien. Cuando empezó esta presentación, había un cartel que decía: ¿para qué me sirve estudiar? La quiero encontrar. ¿Para qué me sirve estudiar matemática? Bien. Vamos a pensar para qué nos puede servir todo esto que aprendemos. Voy a volver a donde estábamos. El día que asume nuestro actual presidente, Milei, entre un montón de cosas que dijo, y esta es una noticia del diario Clarín, plantea que en ese momento de la asunción, estamos hablando del 10 de diciembre del año pasado, la Argentina tenía una inflación anual del 15.000%, y hay como un hábito de que cualquiera dice cualquier cosa y a nadie se le cruza por la cabeza plantearse la viabilidad de esas cosas, ¿no? Entonces el muchacho dice que la Argentina tiene una inflación del 15.000% y nadie se pregunta qué es eso. Entonces yo lo que les propongo es, con lo que aprendimos, preguntémonos qué inflación tendría que tener Argentina durante todo un año, todos los meses del año, para llegar a una inflación anual del 15.000%. Entonces, el planteo es parecido. Decimos que hay una inflación mensual que no conocemos, llamamos sí, a un precio de referencia lo vamos a someter durante 12 meses a una evolución de ese porcentaje, por lo tanto se va a multiplicar 12 veces por 100 más I sobre 100, y vamos a quedarnos con si la inflación acumulada es del 15.000%, nos vamos a quedar con un 100 más 15.000% de ese valor de referencia, o sea, con un 15.100%. Y vamos a poder armar una ecuación como hicimos recién. Bueno, es tu turno de ponerte a trabajar. Esta era una de las consignas del trabajo práctico. Creo que ya está. Con esto no hay excusas. La semana que viene quiero a todo el mundo con el trabajo terminado. Adiós.